10 años hasta acá, desempeño como profesor en la Universidad de Swinburne, que está en Melbourne, Australia. Yo soy de nacimiento neozelandés, Señor de los Anillos, ¿no? La película bien conocida. Y aparte de eso, como venía diciendo Adriana, en los años 80, 90, estuve con mi mujer y mis 2 hijas que nacieron en Costa Rica, haciendo una maestría en lingüística antropológica, por decirlo, enfocando una lengua indígena de Costa Rica que se llama Bribri, que es una lengua chibcha. Y pues aparte de eso, recién volví a estudiar después de mi doctorado en educación. Tengo un doctorado en educación de Australia y volví a estudiar en la Universidad de Londres, estudiando justamente una maestría en ciencias sobre el desarrollo sostenible, con un enfoque en la India. Viajo mucho en la India, desde hace 3 años más o menos, 3, 4 años. Estoy trabajando ahí en el asunto de innovación social y empresa social, y el papel del diseño en esas empresas. Pero hoy se trata de, pues, un tema específico que vamos a trabajar juntos, espero en grupos, que es exactamente es la interculturalidad y cómo diseñarla, porque de eso se trata con métodos creativos, ¿no? No solamente pensar, sino diseñar, que es entonces la transferencia de ideas abstractas a ideas concretas, en particular la interculturalidad. Todos habrán leído quizás, bueno, todos no, tengo demasiada experiencia en colegios para presumir que todos hayan leído el texto. Pero el texto sobre, ¿cómo se llama? Design Thinking de Tim Brown, 2008, describe el proceso que vamos probando hoy así. Es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos del diseñador para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente y en una oportunidad de mercado. Entonces, hace énfasis Tim Brown en este proceso creativo para elaborar innovaciones para el mercado. En una etapa posterior, habla de hecho de mercados, por decirlo, o de proyectos y objetivos sociales. Es decir, habla y amplía la noción o la aplicación de este pensamiento de diseño a, ¿cómo se llama?, a empresas sociales, a innovación social, etc. Y divide el proceso en 3 etapas. Nosotros vamos hoy de hecho a trabajar con 5 fases, pero ¿cómo se llama?, la interpretación de Tim Brown es que hay una primera etapa de inspiración. Básicamente significa ir indagando con los usuarios, clientes, interesados, qué exactamente debemos diseñar. Porque se parte, con este método, uno parte de una problemática específica. Puede ser problemática de salud, problemática de pobreza, problemática de nutrición, lo que sea. Pero se parte de una situación, una problemática identificada. Y hay que ir realmente definiendo qué problema debemos abordar con nuestra empresa, con nuestra actividad. Y pasamos de una etapa de inspiración y verán todos que en el círculo es un círculo no vicioso, sino
El otro, virtuoso. Sí, se me escapaba la palabra. Pero se pasa de una etapa de inspiración donde pasa mucho, de hecho, en cuanto a actividades. Se pueden ver ahí, por ejemplo, hay una especie de mapa de post-its, hay trabajo en el terreno, hay prototipos, por ejemplo, y se pasa de una etapa de indagar y saber a una etapa de ideación. Ideación básicamente significa visualizar. Visualizar. Debemos concretizar visualmente los conceptos y la situación que hemos identificado. Y luego pasamos a la etapa de implementación, de hacer realidad. No vamos a llegar a implementación hoy. Espero con las técnicas que vamos a probar en grupo que llegamos más o menos a la fase de ideación. Listo, entonces eso todo aparece descrito en el artículo. Un pequeño recuerdo. Oh. No. No, ¿sabe qué? Siempre hay un problema cuando trato de... Ya. Pasamos. Ya. Entonces, sabemos, y yo sé a partir de la información que me dio Adriana, que básicamente que la problemática para hoy, el punto de partida, ¿no? El punto de partida para visualizar opciones, conceptos y eventualmente un mapa con, qué sé yo, quizás cualidades y características digitales, reales, es cómo podríamos representar la interculturalidad en Colombia mediante un mapa de la memoria. Eso deja mucho espacio para pensar, idear y sacar conceptos. Bien. Nosotros acabo de hablar de 3 etapas. Eso es la forma en que Tim Brown de IDEO, que es una agencia global de innovación, él divide el proceso en 5 etapas. La Universidad de Stanford, que también trabaja en el campo, subdivide el proceso en 5 etapas. Nosotros vamos a tratar de internar el proceso creativo así, en 5 etapas. Primero, empatiza. ¿Empatizar con quién? Me dirán ustedes. Sí. Y importante cuando hablamos de usuario, que no nos limitamos simplemente al usuario, porque normalmente hay diferentes grupos, ¿no es cierto? Que pueden querer tener acceso al mapa para usarlo para fines específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de empresa social, hablamos de 2 grupos de usuarios: clientes y beneficiarios. Es un ejemplo. Entonces, no solamente el usuario, no solamente debemos empatizar con el usuario, sino también con todos los grupos, otros grupos quizás, otros papeles, identidades, que tengan algo que ver con ¿cómo se llama? Nuestra empresa. Pasamos de empatizar a definir. Y la forma de definir usando estos medios creativos, ya les había de hecho dado un ejemplo. Típicamente lo que hacemos es parafrasear la definición usando condicional en una frase de tipo: ¿cómo podríamos hacer tal cosa? ¿No? ¿Cómo podríamos? Indica a la vez el futuro y un futuro deseable.
¿Cómo podríamos hacer tal cosa? Significa que pues debemos aclarar y avanzar y tirar hacia el futuro y pues nos da como punto de partida ¿cómo se llama? En nuestra empresa. Pasamos de definir a idear. Idear típicamente significa visualizar, usando papel, post-its, lo que sea. Es convertir la definición en conceptos visuales o algo tangible, en papel, digital, en la mano, donde sea. Luego, el concepto de prototipo es un concepto bien arraigado en diseño, por supuesto. Maquetas en arquitectura, por ejemplo, tienen esa función. Prototipo significa un primer borrador. Normalmente es bastante sencillo y permite ver en una forma tangible cómo sería el mapa. Entonces, en nuestro caso, supongo yo que al final del taller tenemos en una forma específica, muy de carácter borrador, un ejemplo de cómo sería el mapa para compartir con otros. Y finalmente testear. Bien. Vamos a jugar con unas técnicas. Técnicas conocidas, pero técnicas que en el contexto de esta práctica tienen una forma específica. Toda esta información está en los documentos ya enviados. Pues, entrevistar para empatizar. Eso significaría, en este contexto, que vamos a pasar unos 5 o 6 minutos con otras personas en el aula, entrevistando a ellos sobre el concepto de interculturalidad, sobre cómo podríamos, ¿no? Entonces, sacando provecho, aprovechando de la presencia porque, bueno, allá en casa, por ejemplo, digo yo en Australia, cuando trabajo con este sistema, con empresarios y con estudiantes y con todo tipo, pues les mando afuera a que vayan preguntando realmente, interactuando, entrevistando a los concernados. Aquí vamos a limitarnos al aula. Pues hay un método y hay un sistema. Presenta el proyecto, qué es, cómo podríamos, construye una relación. Eso me parece muy fácil quizás más fácil para colombianos que para los australianos, ya que el anglosajón tiene quizás un trato menos, ¿qué diría yo? Bueno, por experiencia, cercano y social. Construye una relación, evoca historias. Muy importante, a veces malinterpretamos lo que es una entrevista como algo formal, pero realmente estamos tratando de provocar en el otro o en la otra que nos cuente historias cuando y dónde interculturalidad, sea lo que fuera, ha jugado un papel, ¿no? Entonces, anunciamos el tema, nos presentamos, anunciamos el tema, hablamos, quizás preguntamos un par de preguntas sobre la biografía, el pasado, y vamos pasando directamente después a provocar historias, narraciones, en donde interculturalidad ha jugado un papel. Cuéntame, por ejemplo, contame un momento en el pasado, con la familia, o yo no sé qué, cuando diferencias de cultura, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Culturas diferentes, de alguna forma vinculadas, y a veces eso resulta positiva, a veces negativa, pues así. Historias, explora emociones, es muy importante eso, porque la emoción es la base
del diseño. Cuando digo eso, cuando buscamos innovaciones, buscamos lograr tres cosas. Buscamos elaborar y diseñar algo factible, viable y deseable. Viable desde el punto de vista económico, sostenible, factible en el sentido de que se pueda tecnológicamente realizar, y deseable en el sentido del diseño, porque si no hay un enganche emocional con el producto o servicio o mapa en este caso, pues no va a durar. Emociones, contrapreguntas, cuestiones, agradecimiento. Pues eso es el proceso. Voy a pasar rápidamente y vamos a dividir estas tres técnicas y dividir. La otra herramienta muy fundamental, esencial en el proceso de diseñar es tener personajes tipo. Cuando hablo de eso, lo que buscamos hacer es producir en una primera etapa un dibujo, visualización de un usuario típico con sus características, edad, sexo, comportamiento, un poco de biografía. ¿Por qué? Porque debemos nunca olvidar que diseñamos para alguien o grupos específicos. Y si no tenemos claro este aspecto, pues ¿cómo se llama? El personaje tipo, personas, como dicen, nos ayuda a mantenernos firmes en el enfoque. ¿Quiénes son estos? Entre ustedes, por ejemplo, se puede ir, por ejemplo, produciendo dos o tres personajes tipo. Es, diría yo, rutinario usando este sistema de método creativo. Con diferencias de edad, sexo y quizás otra cosa. Género. Saturar y agrupar significa que en esta primera etapa también que hayamos, ¿cómo se llama? Que hemos terminado con las entrevistas, hemos discutido un poco, quizás buscando también en internet, tenemos otras fuentes y en fin tenemos todo un grupo de conceptos relevantes, ¿no? Digamos así. Y cómo vamos lo que debemos hacer entonces con estos conceptos es agruparlos temáticamente, buscar vínculos, buscar, ¿cómo se llama? Sí, temas fuertes y puntos fuertes. Pues yo voy a cortar aquí porque hay más que viene, pero esto bastaría como para comenzar. Y luego yo voy a decirles cuándo hay que parar para pasar a la segunda etapa, ¿no? Pero por el momento tenemos tres técnicas, ¿cierto? Tres técnicas que son entrevista, personaje, tipo, digo, y al final esto de hecho es como, esto es la conclusión de la primera fase de empatía. Es en este momento y a partir de esto que se ha definido la problemática, ¿no? Mira, todo parece un poco abstracto hasta que se haya experimentado. Entonces es importante ir probando. ¿Qué vamos a hacer? Digamos, quizás lo más apropiado sería en grupos de cuatro, que volviendo a la pregunta, ¿cómo podríamos? Eso es la problemática, ¿no? Pero no tenemos una definición que permita hasta ahora
diseñar, eso nada más es una problemática. Entonces la problemática es cómo podríamos representar la interculturalidad en Colombia mediante un mapa de la memoria. Vamos entrevistando a nuestros compañeros para que ellos nos digan, usando este proceso, vamos a tomar notas de la entrevista y a la vez, digamos, vamos a ver, digamos 10 minutos para hacer la entrevista en un grupo de 4, significa que cada uno va a entrevistar a una persona y luego, ¿cómo se llama?, cambiar de roles. Digamos, queremos en 10 minutos 4 entrevistas, cambiando de papel, ¿cierto? Con la pregunta, ¿cómo podríamos representar la interculturalidad mediante un mapa de la memoria? Papel, lápiz, boca, mente y así. Y luego vamos a pasar a la otra técnica. Hoy se trata de realmente probar algunas técnicas para que luego cuando yo no esté, no necesiten de mí como para seguir adelante. Listo. Entonces, de los grupos, por el momento de los grupos, una persona que quiera quizás informar sobre un concepto o relato interesante que no supo antes, que no sabía antes y que de repente saltó. Vamos. Sí, algo que salta de la entrevista. Yo tengo algo. Ah, bueno. Sí. Me acabo de enterar de que el concepto de Minga no solo hace referencia al trabajo de la tierra, al trabajo común de la tierra, sino en general al trabajo colectivo. Entonces me estaban contando mis compañeros que en su tierra antes esa noción de Minga, de trabajar todos en conjunto lo que sea, era muy común, era muy usual. Pero ahora no. Ahora no. Y lo que además me llama la atención pues no es obviamente que ya no se haga tanto, porque pues eso es común en las costumbres anteriores, sino que no solo hace referencia al trabajo de la tierra, o al cultivar, al cosechar, etcétera, sino en general al trabajar colectivamente. Y la sociedad colectiva. Exacto. ¿Alguien quiere añadir algo? Ya. Bueno, desde mi experiencia, yo pertenezco a la comunidad indígena Camtra y cada año se celebra el Buxnaté, o Día Grande, que pues para nosotros es muy importante a partir de que pues se representa mucha interculturalidad porque llegan comunidades de otras partes y gente de afuera, de otros países, entonces se da una interculturalidad muy grande. Así extranjeros, por decirlo, Sí, que vienen al sí, pueblo. Ellos también En el contexto de la fiesta. sí, comparten con nosotros. Llegan desde el principio hasta que se termina. Bueno, listo, ya. Muy bien, sí, entonces el concepto de fiesta y Sí, bueno, ahí se da una Estábamos hablando sobre el concepto de interculturalidad. Entonces, digamos, por ejemplo, desde mi propia experiencia, pues soy de una comunidad indígena que se llama Kamensá, ya de Segundo y Putumayo. Y pues segundo, digamos, me encuentro como, digamos, en esos espacios, que es la universidad y bueno, otros espacios, digamos, que me han permitido como conocer a otras personas de otras comunidades, y me encuentro, por ejemplo, en el Cabildo Universitario. Entonces, ahí, digamos, hallamos diversas comunidades con sus pensamientos, sus tradiciones, su lengua, su vestuario. Entonces, a eso, digamos, es algo diverso, donde uno comparte ideas, saberes, y uno luego se encuentra como en uno solo, porque es una comunidad. Ya. Yo compartía con el compañero acerca de una circunstancia en las universidades, y es que cuando llegan estudiantes de distintas etnias suelen camuflarse, ¿sí?, como intentar no destacarse, y entonces se pierde la posibilidad de esa potencia que hay del intercambio de saberes, de
de enriquecerse en el tránsito por la universidad. Entonces, una historia que traíamos era del pintor Hakanami Hoy, que él no socializó, digamos, su origen, él tenía esto muy encubierto hasta el momento casi del grado, donde no tenía las condiciones económicas para comprarse el traje y decidió ir vestido como indígena, pero no lo había hecho en toda la carrera. Entonces, como toda esa potencia que hay ahí cuando nos encontramos las distintas culturas y que hay casi un gasto energético en intentar parecernos todos en vez de enriquecernos. Polinésica. En Nueva Zelanda, por lo menos, se permite escribir la tesis en maori y en inglés. Y también hay una universidad en el país donde se enseña enteramente en maori. Entonces eso es una especie de reconocimiento de la importancia y pues yo creo que ayuda a fabricar una interculturalidad más activa y reconocedora. Bien, eso fue un principio. Se pueden ver cómo funciona, por ejemplo, esas entrevistas con los demás para sacar pues experiencias y conceptos que pueden jugar un papel en diseñar el mapa de la interculturalidad. Les había dicho, manténganse en el grupo donde están. Les había dicho que un segundo elemento importante es tener lo que se llama pues persona, pero realmente es un personaje tipo, un usuario tipo, que tiene nombre, edad, género y una biografía. Es una empresa muy interesante en un grupo tratar de sacar un personaje de ese tipo, trabajando juntos. Entonces, les voy a dar 10 minutos con papel, con los compañeros, en un grupo de 4, de diseñar lo que ustedes consideran un usuario típico, prototípico del mapa de la interculturalidad que vamos a ir dibujando. Uno solo, porque con el tiempo. Nombre, edad. Entonces se trata de visualizar. Supongamos que estamos tratando de descubrir cómo podemos diseñar un mapa de la interculturalidad, ¿no es cierto? Y eso puede ser forma digital o papel, lo que sea, pero representa la diferencia y culturas. Y voy a estorbarles otra vez, porque el tiempo corre. Pues, por un momento, volvemos a la pregunta, ¿cómo podríamos representar la interculturalidad en Colombia mediante un mapa de la memoria? Hemos hecho dos cosas, siguiendo, entonces la primera fase que es empatizar y debemos llegar a definir cómo vamos a hacer esto. Hemos entrevistado a nuestros compañeros y en realidad en otros contextos, otros actores. Hemos tratado de identificar o dibujar o visualizar o imaginar personajes típicos y ahora debemos agrupar usando tanto la actividad de dibujar personaje tipo más la entrevista y los conceptos que sacamos, más supongo yo en conversación, otros elementos que pueden surgir de una conversación entre ustedes o de otras fuentes. Debemos ahora, como se dice, saturar y agrupar. Ahora, en otros contextos eso tomaría un día, pero no tenemos un día, tenemos justamente 10 minutos. Entonces, les voy a pedir que de lo escrito, grabado, oído hasta ahora,
que se saquen de eso en grupo 4 temas, 4 conceptos que deben ser integrados en el mapa de la interculturalidad, que deben ser de alguna forma representados en este mapa de la interculturalidad. 4. Entonces hay que... ¿Cómo? No, pueden tener jerarquía o no, eso según. Pero 4 conceptos, a partir de lo que sabemos ahora, que deberían estar en el mapa, representados de alguna forma. ¿Ya? En 7 minutos. Bueno, sí. Bueno, sí, listo. 4, quizás 4 para cada uno. Ya, tiene 7 minutos para llegar a un consenso. Entonces, estos conceptos aquí son súper importantes, sacados de experiencias, pues, contacto e interacción con usuarios y, ¿cómo se llama? Destacando conceptos específicos que deben ser representados en el mapa de la interculturalidad. Todavía no sabemos qué forma tendría, ¿no? Pero por lo menos debe haber, por ejemplo, el concepto de resistencia, concepto de colonización, identidad, tradición, etc. Y debemos guardar este archivo como conceptos importantes para este objeto. Y ahora bien, yo no sé, eso nos llevaría, junto con estos conceptos y junto con una especie de consenso, a postular de nuevo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio la problemática era cómo representar la interculturalidad en Colombia mediante un mapa de la memoria? Teniendo ahora en cuenta estos conceptos, podemos redefinir nuestra problemática con más detalles. No solamente representar, pero podemos ir desarticulando esa idea tanto de interculturalidad como de representar, porque estos conceptos nos ayudan a ir más a fondo. Bien, el salto a la etapa de ideación. Yo decía que después de esta primera etapa, que pasamos a una etapa de visualizar más concreto. Y importante en el contexto de diseño es el llamado mapa de trayectoria. ¿Qué es eso? Pues cuando vamos a un banco, cuando volamos, cuando usamos cualquier servicio, típicamente hay fases en este servicio. Hay una etapa de conseguir la información necesaria, hay una fase de comprar un boleto o un producto, hay una fase de interacción con la cajera, etc. Entonces, nuestras experiencias en el mundo con estos procesos, llamamos los servicios por el momento, se puede dibujar como trayectoria, con fases. Entonces, aquí el salto es un poco difícil por el tiempo, pero vamos a intentarlo de todos modos. Imaginamos ahora que ese mapa de mapa de interculturalidad tenga alguna forma física o como servicio. No dejamos... ¿Qué puede ser ese mapa, por ejemplo, ¿no? ¿Debe ser algo concreto, como en papel o digital? ¿O puede ser, ¿cómo se llama? Como un servicio o como una
una experiencia. Ahora, el objetivo en el futuro es que los estudiantes como ustedes o estudiantes que tengan interés en el tema y en la problemática tengan la oportunidad de tener una experiencia, pensámoslo así, una experiencia que tiene sus etapas, en que al final de esa experiencia tienen los usuarios una mejor apreciación y quizás satisfacción, una mejor apreciación de lo que es interculturalidad, que los estudiantes de la universidad en general, mediante este nuevo mapa de la interculturalidad. Y cuando yo pienso en mapa, de hecho, lo que yo pienso es casi una trayectoria, de hecho, ¿no es cierto? De ir de aquí a allá, pasando por etapas. Estas etapas pueden ser justamente, como digo yo, un mapa de un sitio, o un mapa también quizás virtual, en donde uno va pasando por una etapa a otra. Y al final uno sabe más, uno conoce más, aprecia más las diferencias, etc. Y, ¿cómo se llama? La problemática está abordada a nivel universitario. Es un poco complicado, pero tenemos que hacer el salto. Lo que quiero que hagan en 15 minutos, normalmente dura un semestre, en 15 minutos, imaginar un mapa de la interculturalidad, pero mapa no necesariamente como en papel o digital, sino una experiencia con etapas para un usuario. Es como que yo entro en un espacio o yo entro en un virtual o real y paso de una etapa a otra con experiencias específicas de diferencia y interculturalidad, y al final salgo con otra apreciación de la problemática, salgo distinto, por decirlo. ¿Cómo sería esa trayectoria? ¿Qué etapas tendría? Cuando digo etapas, se puede además limitarse a pensar en una experiencia aquí en el campus, en el jardín botánico, por ejemplo, que hay algo físico y real que uno pasa, y en cada etapa hay algo distinto, algo concreto de ese modo. En cada etapa pasa algo y hay una interacción con gente, con cocina, con pasado, con otros elementos ahí pegados, y al final salgo yo con otro sentido de lo que es esto. ¿Cierto? Más o menos. Pues hay que hacerlo para realmente captar lo que es. Pues entonces tienen, de hecho, 12 minutos en grupo, dibujar. ¿Cómo se verá? ¿Cómo sería? Dibujar un mapa, pero con fases. Bueno, acá podemos ver, o intentamos ver, unas personas reunidas en una mesa intercambiando saberes y aportando ideas. Esas ideas se vuelven una información que luego va a ser difundida entre todos para un posible mapa de la memoria. Después, eso que nos trae es un enriquecimiento personal de acuerdo a lo que nosotros como información personal le podemos brindar al otro y lo que el otro nos aporta. Y como último punto, o pues no podemos decir último punto porque todavía nos faltan 2 cuadros acá, las ideas un poco más organizadas, más centradas, lo que nos llevará a plasmar físicamente el mapa de la memoria. ¿A quién va dirigido? ¿Sí les quedó claro a quién va dirigido?
Pues nosotros habíamos hecho lo que trabajamos en principio, un concepto clave, la interculturalidad, que puede ser interpretada de múltiples formas. Se concibe como la interculturalidad como el espacio compartido de saberes haciendo un reconocimiento del otro. Una persona que nos imaginamos acá, de nombre Benjai, de ocupación es una estudiante, antropología, que vemos como una disciplina clave para todo este proceso, y de una etnia Kamsa con 19 años de edad. Y algo acá, el mapa de la memoria, como la recopilación de pensamientos y experiencias vividas e interpretadas a través de un medio visual. La pregunta principal que nos surgía, o que nos dijo anteriormente quien estaba con nosotros, la vimos como una pregunta muy general, que de pronto podría decirse que está contenida con muchas subpreguntas. Entonces es primero respondernos las subpreguntas para llegar a la resolución de la pregunta principal. Nos imaginamos a Guaira, que es una mujer de 22 años, habla quichua, habla español y habla inglés. Es una mujer indígena, se dedica al campo y es artista y artesana. Y ella es la que diseñó lo que llamamos la ruta Construcción de Saberes. Esta ruta es obviamente imaginaria, porque en Colombia pues ya no hay trenes, pero igual eso es un ejercicio también de memoria, pensar que antes nos movíamos en trenes y no se sabe muy bien por qué, o sí se intuye, pero ya no lo hacemos. Entonces la idea que tuvo esta mujer indígena es que desde Ipiales, al sur de Colombia, sale un tren que pasa por todos los pueblos, por todas las comunidades de diferentes etnias de todo lo que hoy es la República de Colombia. Y entonces aquí vemos que arranca por Ipiales, pasa por una estación donde se encuentran los pastos, luego una población negra y mestiza que es Tumaco, luego otra población mestiza que es Popayán, y va subiendo encontrándose con pueblos originarios y pueblos mestizos. Entonces están los Nasa, Cali, los Quimbaya, los Embera, pasa por Medellín, Río Sucio, los Zenú, va a Cartagena de Indias, visita a los Guayú, a los Kogi, a los Cancuamo, a un montón de pueblos originarios, pasa por Bacatá, Villavicencio, Kamsa, tal, va hasta el sur por Puerto Carreño, etcétera, se encuentran los Nucacmacú, y luego toda esa ruta, esa línea llega otra vez hasta Ipiales. El tren lo llamamos pueblo de pueblos, porque Colombia es un pueblo de pueblos, un país de países, y la ruta, pues como les dijimos, se llama Construcción de Saberes. La duración es infinita, pues se supone que es una ruta también simbólica que no debe acabar, y el precio del billete es cultura y compromiso. Y ya. Bueno, inicialmente pues planteamos un mapa que tuviese el aspecto geográfico, histórico, por supuesto también teniendo en cuenta pequeñas historias, pequeños relatos sobre las experiencias de personas en sus entornos, en sus modos de vida. Mostrar también cómo surge la diversidad cultural, pero así como esa diversidad cultural también tiene, pues devela eso que no es propiamente esencial, sino que también tiene algo de ti, de mí, de otros y de esos otros conmigo. Entonces es como mostrar eso. Y bueno, otra cosa es traspasar esos límites que, digamos, se han construido tanto desde la herencia occidental, y es la cuestión de construir nuestro pensamiento, nuestra concepción del mundo a través de lo visual. Es también tener en cuenta otros aspectos, pues nuestros diversos sentidos. Por ejemplo, el olfato sería uno de los aspectos a tener en cuenta dentro de este mapa. Antes de mostrar el mapa, pues nosotros dibujamos una pequeña persona, el tipo de persona que sería el receptor de este mapa. Nosotros dibujamos a una niña de escuela,
pequeña. Creemos que posiblemente si empezamos a mostrarle eso a los niños pequeños, próximamente tendremos personas que coincidan el mundo de una forma diferente, teniendo pues más claramente esa cuestión de la interculturalidad. Como bien el compañero decía, pues es algo bastante complejo de definir, pero creemos que a partir de todo esto podemos ir construyendo algo que nos acerque a una respuesta clara. Y bueno, entonces pues lo que planteamos es hacer inicialmente pues una especie como de aparato que reproduzca una realidad virtual en la cual inicialmente la persona escoja un animal y que a través de ese animal que escoja, pues nosotros pusimos acá por ejemplo el cóndor, pueda sobrevolar por diferentes zonas del país y luego vaya visualizando cómo es ese entorno, pero a la vez que esta realidad pueda generar olores o pueda generar diversas sensaciones, ¿cierto? Para que no se limite a lo visual. Entonces vaya pasando por diversos sitios y de alguna manera también esto pues finalmente genera en la persona también que proponga algo después de esas experiencias o a partir de sus propias experiencias proponga algo para seguir construyendo ese mapa, verlo como no algo terminado sino como algo que está en proceso de construcción. Eso es. Bueno, en sí, a la primera pregunta lo que respondimos fueron cosas muy generales como el origen, la tradición, la cultura, debido a que nosotros venimos de diferentes pueblos indígenas. Entonces, para desarrollar el mapa mental fueron como ideas acerca de las características de estas culturas. Y bueno, el personaje que elegimos se llama Francisca Chapuel. Ella es una líder defensora del territorio, especialmente de un título, que es el título 509. Bueno, tiene 75 años y nos podría aportar mucha, por decirlo así, sabiduría con respecto al origen de los pueblos indígenas. En cuanto a el tercer ejercicio, pues lo que hicimos fue como el inicio de los jóvenes estudiantes indígenas cuando ingresan a la universidad. Lo primero pues sería el viaje a las diferentes ciudades. Lo segundo lo dividimos en 4 etapas. La segunda etapa es ya los estudiantes llegando a la universidad y pues allí los hicimos como con una cara de algunos de sorpresa, otros no sé, de miedo, algo nuevo, algo diferente, algo desconocido. Y el tercer paso ya es como los estudiantes en las diferentes clases o relacionándose con los compañeros. Allí podemos encontrar diversidad e interculturalidad. Y el tercero lo podemos ver vacío porque estamos en una etapa, pues aún no terminamos nuestro proceso educativo y hay muchas cosas que tenemos por aprender. Eso es. Bueno, nosotros empezamos por definir la palabra interculturalidad. Entonces nosotros entre todos concertamos que era el relacionarnos, interactuar con distintos grupos, sean indígenas, afros y bueno, en general todos, donde nosotros compartimos nuestras experiencias y saberes. Bueno, como ya les había comentado, desde mi experiencia, la parte interculturalidad,
la parte intercultural que yo he vivido es dentro de mi comunidad. Cada año que nosotros realizamos la llegada de un nuevo año, que lo realizamos 40 días antes del miércoles de ceniza, y para nosotros significa mucho porque es una fiesta de paz donde todos nos relacionamos, y es la oportunidad donde toda la comunidad, si durante el año se cometió algunos errores, entre nosotros nos pedimos perdón. Dentro de esta fiesta llegan distintas personas de diversos lugares, sean del país o fuera de este. Y bueno, nosotros hicimos un perfil inventado por nosotros. Como aquí estamos tres pueblos, los que integramos el grupo, entonces nosotros en Vera, Muruy y Camtra. Entonces nosotros escogimos el nombre que es Shinje Jimena Largo Juruara, que significa sol de palma de chontaduro largo, sí, que se extiende, o sea, largo es el apellido y también significa largo o muy alto, y Juruara, que llega hasta las nubes. Ella es una nativa que tiene 20 años, estudia Derecho, es de una etnia que nosotros también inventamos, que es de la tierra, y bueno, su origen viene del centro de la tierra, pertenece a los pueblos originarios, que son, y sus abuelos son 4, los elementos, que son agua, tierra, fuego y aire, y sus padres son el sol y la luna. Bueno, ese es el perfil de nuestra. Y nosotros quisimos representar la interculturalidad desde el espiral. Desde que el niño nace, se interrelaciona con los niños en la escuela, en la casa, y bueno, mientras crece. Después conoce a una persona y forma un hogar, y bueno, nos falta dibujar otras cosas, pero nosotros quisimos representar pues en el espiral la vida de una persona hasta que llega la edad adulta o la edad de la sabiduría, y ahí es donde termina pues nuestra representación. Bueno, primero fue en la entrevista nosotros como grupo, ya que no estamos muy relacionados con el tema de las diferentes etnias, nosotros definimos la interculturalidad como diferentes formas de compartir culturas y vivencias a partir de experiencias culturales propias, porque por ejemplo mis compañeros tienen otras culturas diferentes a las mías, entonces nosotros más bien globalizamos el término. Después, para el mapa de la memoria, nosotros lo hicimos de una manera más conceptual, y fue de una convivencia de actividades lúdicas que era de como tipo campamento más o menos, en donde el primer paso fuera una socialización y presentación sobre decir nuestros nombres, presentarnos. Después un muro de historias donde cada persona escribiera un aporte al momento y a la socialización. También incluimos una noche de rituales, digamos como la explicación de diferentes mitos y leyendas que cada uno conozca, pues pueden ser diferentes cosas, por ejemplo mitos que yo conozca pueden ser diferentes a los del otro, la idea es que sean como diferentes, un safari de especies, una explicación de la fauna y cultura de las diferentes especies que nos rodean a nosotros individualmente.
relatos y costumbres, explicación de nuestras costumbres en nuestros lugares de origen y una tienda de recuerdos. Y sí, digamos como hacernos nosotros mismos una idea para recordar ya materializada. Bueno, y el perfil, nosotros tomamos a Juan Pérez, un estudiante de medicina de 22 años que viene de Río Sucio, de un ambiente que convive mucho con diferentes actividades de tipo más a la ciudad y tipo más al campo, y es un estudiante regular, está en 5º semestre y su frase es formarme como profesional para transmitir a mi cultura. Entonces, bueno, aquí está Juan Pérez y el mapa aquí representado. Y ya. ¿Alguien más? Bueno, nosotros las fases que representamos aquí es de la escultura de nuestro pueblo, de Cumbal, del resguardo de Nareño, del departamento. Hicimos a él, es la imagen que lo reconocemos allá como taita o como chamán, ¿sí? Él es como por decir el que hace, o sea, nos cura, sí, en especial como nuestro médico, algo así. Él tiene, pues, para ser un chamán o taita, por lo menos ya tiene que estar en una edad, o sea, más o menos de 50 años. Debe ser un hombre indígena, tiene que tener muchos conocimientos ya de, o sea, él tiene que pasar también como por unas fases, ¿sí? Para llegar a ser un chamán. Saberes, tiene una resistencia, costumbres, conocimientos propios, ideales y sumación. Dibujamos también que sería como el cerro. Bueno, hay una especie como de una laguna, donde es la representación de nuestro territorio, como decir, que allá hay muchos mitos, muchas leyendas, o sea, diferentes tipos que hemos conocido, ¿sí? Estos son los infieles o vasijas que se las ha encontrado en el fondo de la tierra, pues son lo que utilizaban nuestros ancestros para comer, ¿sí? Y esto es nuestra identidad, o sea, nuestra representación, que es el sol de los pastos, ¿sí? O sea, es como nuestro símbolo, ¿sí? Como decir un símbolo de la. Eso tendríamos aquí. Y el de la interculturalidad, hicimos, o sea, de nosotros mismos de la cultura, que salimos, por ejemplo, nosotros salimos aquí a Manizales a estudiar, hicimos esto, una salida de territorio, o sea, aquí a expresarnos nuestras culturas que tenemos, a darlas a conocer aquí en la universidad, a aprender más culturas sobre otros resguardos, otros pueblos, ¿sí? Y luego estamos haciendo por lo que tenemos que pasar, que sería la expresión de reconocimientos y de mis saberes, o sea, lo que aprendí aquí en la universidad y lo que aprendí de otras personas, o sea, de otras comunidades. Y intercambio de saberes propios, o sea, vendría ya o sea, los saberes que ya sé, vendría a aprender más, ¿sí? Más de lo que sé, porque ya, o sea, ya sé cómo aprender y ya tengo eso. Reconocimiento mío y de los saberes afuera. Y vendría aquí la enseñanza. O sea, la enseñanza ya vendría como todo lo que yo ya vine recolectando en todo este proceso, desde donde yo salí, lo voy a enseñar a más personas. De igual manera voy a aprender antes más. Y ahí entraría la interculturalidad.
Bueno, nosotros para hablar sobre el concepto de interculturalidad, primero tomamos los antecedentes históricos. Entonces, pues empezamos hablando sobre cómo habitaban las comunidades nativas acá en América. Entonces, después de eso, pues sabemos que llegaron, más arriba, la llegada de los colonos, y así empezó pues la colonización europea. Teniendo en cuenta estos pues hechos históricos, se produjo lo que es el mestizaje, y ahí también pues en este proceso cultural hubo una transformación de culturas, costumbres y asimismo del lenguaje. Pero con este hecho hubo una reducción de comunidades nativas, y asimismo hubo también una correlación de culturas nativas y nuevas culturas, es decir, se fueron integrando. Y entonces así nosotros llegamos a definir como el concepto de interculturalidad como las relaciones sociales y culturales entre diversos grupos dentro de un contexto determinado. Y bueno, nosotros hicimos este personaje. Esta es una niña indígena perteneciente a la etnia de los Pastos. Pues nosotros queríamos explicar cómo el proceso de un estudiante indígena hacia la universidad, cómo llega. Entonces, pues nosotros habíamos pensado en que primero está inmerso en un resguardo donde tiene sus conocimientos propios, sus instituciones educativas, ya sea de un colegio indígena, y luego pues ya cuando pasamos a la universidad hay pues un cambio de residencia. En ese cambio de residencia, cuando llegamos acá, pues en este ejemplo, Manizales, tenemos ya pues los conocimientos occidentales, la educación convencional, eso. Y asimismo, a partir de la educación, nosotros vamos entramando relaciones sociales con otras personas, y también nos tenemos que adaptar al medio. Entonces nosotros representábamos que con todos estos hechos también se habla de interculturalidad.